Egunon, muy buenos días a todos. Encantada de darles la bienvenida de nuevo a este ciclo de encuentros que hoy celebra, como ya saben, aquí su tercera cita en un enclave como este, el Palacio Euskalduna. El objetivo de este ciclo de encuentros, como bien dice el nombre, no es otro que acercarles la actualidad política, económica y social de la mano de diferentes ponentes de altura. Una serie de encuentros, como ya saben, organizados por el Correo, para los que contamos con el inestimable apoyo de Petronor. Hoy contamos con nosotros con María Margaret Gosse, embajadora de Alemania, y con ella vamos a charlar a lo largo de este desayuno, de la mano también del jefe de Política y de Economía del Correo, Adolfo Lorente. Una invitada de lujo para seguir con esta serie de foros en un formato que seguro que ustedes ya conocen, porque queremos darles a ustedes la voz y la oportunidad de que puedan participar en este encuentro escribiendo sus preguntas a nuestra invitada. Para ello disponen de una serie de tarjetas sobre la mesa en las que pueden ir escribiendo sus preguntas y nosotros nos haremos cargo de hacérselas llegar a nuestra invitada. Todo esto será en unos minutos, pero como siempre les quieren saludar en primer lugar nuestros anfitriones. Reciban en primer lugar la bienvenida de don Enrique de Ibarra, presidente del Correo. Egunon guztioi, autoridades, amigos, diputado general de Vizcaya, buenos días a todos en este foro Objetivo Actualidad del Correo Petronor. Ha pasado medio siglo desde la publicación del informe Los límites del crecimiento que el Club de Roma encargó al Instituto de Tecnología de Massachusetts. Aquel documento apareció unos meses antes de la primera crisis del petróleo y tuvo tal impacto que ha visto 3 revisiones posteriores en las que se ha tenido que ir ajustando las previsiones iniciales. Muchos de aquellos pronósticos resultaron inexactos o directamente desacertados. O quizá lo que sucedió es que se tomaron algunas medidas que desviaron el rumbo real que llevaba la humanidad. Olvidemos, pues, los negros augurios sobre los problemas para alimentar a todo el planeta y sobre los peligros de un crecimiento exponencial de la población, que aquí el informe contemplaba. El hambre se ha reducido y, aunque la población mundial sigue en aumento, a día de hoy ya se está comprobando cómo ralentiza dicho crecimiento y cómo tenderá razonablemente a estabilizarse en un horizonte no demasiado lejano. Pero sí nos estamos enfrentando, con toda crudeza, a algunos de los problemas que se anunciaron que llegarían. Entre estos, el de la necesidad de un cambio en el modelo de consumo energético. Una necesidad por partida doble, porque los combustibles fósiles tarde o temprano se acabarán agotando y porque su huella, en forma de contaminación, es una amenaza letal. En ese contexto, la Unión Europea debe marcar el camino asumiendo el liderazgo de una transición energética que garantice el bienestar y eso que se llama la sostenibilidad de nuestras sociedades. Durante el último medio siglo, alentados por el negro informe del Club de Roma, hemos visto y leído muchas obras de ciencia ficción que nos enfrentaba a una sociedad futura en la que no quisiéramos vivir ni la desearíamos para nuestros hijos. Si somos capaces de abordar debidamente la transición energética de la que hablamos, todas esas distopías y agoreros vaticinios quedarán conjurados. De eso precisamente se va a hablar en este foro Objetivo Actualidad que organiza el Correo y Petronor, como digo, y en el que contamos con la inestimable intervención de María Margaret Gosse, embajadora de la República Federal de Alemania en España. Alemania es una nación pionera en la cuestión de la transición energética. Desde los años 90 se volcó en fomentar las energías renovables con el planteamiento de un abastecimiento basado en el más bajo impacto ambiental. En Alemania la transición energética ha sido y es una cuestión de suma prioridad. Por esa razón, nadie mejor que la representante oficial de Alemania en nuestro país para hablarnos de ese proceso de transición. Nadie mejor que María Margaret Gosse, nuestra invitada,
para darnos información, opinión y elementos de juicio que nos permitan reflexionar sobre el tema tan esencial en el diseño de nuestro inmediato futuro. Existen en torno al tema una serie de opiniones dispares y posicionamientos polémicos. ¿Hasta qué punto deberemos prescindir, si parcial o totalmente, de la dependencia del petróleo, del carbón, del gas o de la energía nuclear? ¿Y hasta qué punto también, en un cercano futuro, la electricidad deberá generarse a partir del sol, del agua, la biomasa o el viento? Y existen aspectos colindantes, como el de la adecuación de la propia red eléctrica para hacer posible el transporte de esa energía a distintos destinos, como son las grandes plantas industriales, ampliando las redes de distribución locales y superregionales. De estas cuestiones nos va a hablar nuestra invitada de hoy. Gracias, eskerrik asko. Les saluda a continuación Emiliano López Achurra, presidente de Petronor. Egun on denoi. Buenos días. Muchas gracias, embajadora, por su presencia y muchas gracias por compartir con nosotros las reflexiones de un país tan importante como Alemania. Como decía Helmut Schmidt en el Congreso de la SPD el diciembre del 2011, Alemania en Europa, con Europa y para Europa. La geografía, además, hace que Alemania, en las actuales circunstancias que está viviendo Europa, sea un espacio geográfico, económico, político, industrial relevante. Hablar de transición no es hablar del presente como si fuera una actitud novedosa. Hace 30 años, el 10 de febrero de 1993, en la presentación de su programa como presidente de la Comisión, uno de los padres de la moderna Europa, Jacques Delors, hablaba ya de la transición, hace 30 años. Y hablaba de que la transición, el plan de sostenibilidad, era la herramienta para la Unión Energética Europea y la herramienta para la reindustrialización y la capacitación tecnológica. Había leído muy bien lo que significó 1989. Había leído muy bien lo que se avecinaba. Y 30 años después, también estamos hablando de la transición en un momento difícil, al igual que lo fue difícil para Europa la crisis del Canal de Suez, que dio origen al Tratado de Roma. Ahora Ucrania, que el 2014 cerró su propuesta de adhesión a la Unión Europea, entonando el Gloria Ucrania, Gloria Europa, también es un momento de trascendencia histórica en un proceso donde la transición energética es igual a reindustrialización y apuesta tecnológica. En el extremo occidental de esta Europa, que al albur y sobre la cooperación política europea queda en el extremo occidental, es muy importante saber en dónde estamos y a dónde vamos a ir. Por eso le agradezco su presencia, embajadora. Y por último, quisiera recordar que en estos momentos la transición energética no es una concepción ideológica, es un concepto que está unido directamente a lo que es el futuro nuestro de bienestar y al futuro europeo. Por eso es importante conocer y reconocer dónde estamos. Y en el caso concreto de esta región europea, como es el País Vasco, conocer que el efecto de Ucrania va a tener un aspecto significativo para nuestra competitividad, porque se está articulando un espacio económico que confluyen los países bálticos, Polonia y Ucrania. Y desde esa consideración, Alemania es un pivote importante. Embajadora, muchas gracias y estaremos atentos a lo que nos diga.
Pues tras estos saludos iniciales, yo solo recordarles que tienen a su disposición las tarjetas sobre la mesa para hacer las preguntas si así lo desean, y invito ya a este escenario y desde luego agradezco su presencia, María Margaret Gross, embajadora de Alemania. Señor Ibarra, señor López Achura, representantes de la empresa del País Vasco, autoridades, señoras y señoras. Egun on. Aquí se acaba mi vasco, lo siento mucho. Pero estoy muy agradecida y estoy muy feliz de hoy, en este día un poco gris, que me acuerdo mucho a Alemania, tenemos este encuentro de hablar un poco de la situación de cambios de tiempo, de época en que nos encontramos. Yo tengo que confesar que es la primera vez que estoy en el País Vasco, lo que es una deficiencia. Estoy aquí desde agosto y he vivido en España hace 30 años, en Cataluña, pero por algunas razones, como es la vida, no he encontrado el camino hasta aquí. Por eso me alegro mucho de tener esta ocasión y de ver cómo funciona esta región, cómo está, cómo se siente, cómo son los... de tomar contacto con esta región, que siempre, aunque desde lejos, me parecía muy importante, no tanto en la cifra de sus habitantes, pero de sus capacidades de reinventarse a sí misma. Lo que es algo que en Alemania también había regiones que tenían esta necesidad, y entiendo muy bien qué desafío, qué reto es. Y si se logra siempre por un espíritu de reforma, por un espíritu estratégico, un espíritu que mira hacia el futuro. Lo que es muy importante, y justamente en los tiempos en que vivimos ahora. Yo creo esto, todos los que estamos aquí, y quizás también porque quieren escucharme a mí hablar sobre estos temas, queda claro, estamos aquí. Una de las cosas que he observado también, ya en los pequeños encuentros que he tenido, es que hay tradiciones vasco-alemanas importantes. Uno de ellos es que venga el embajador, o en mi caso la primera vez una embajadora, a hacer visitas en el País Vasco. Y mis antecesores, Wolfgang Doll, Peter Tempel, Reinhard Silberberg, todo lo han hecho y no quiero faltar, por supuesto. Y es una alegría para mí de seguirla. Mi tema de hoy, ya ha sido mencionado, es la transición energética de Alemania, de Europa. No es un asunto reciente, como ya ha sido mencionado. Ya el programa de la presidencia es muy... Y sabemos que en Alemania discutimos desde los años 90. Yo incluso soy de la generación que ha vivido el choque de petróleo y las carreteras y las autopistas cerradas en este tiempo. Los domingos cerraron las autopistas. Esto no lo he olvidado. Y hay que saber que entonces esta crisis, esta primera crisis petrolera, tenía un efecto que ha marcado mucho a Alemania, sobre todo en el desarrollo de nuevos productos que gastan menos energía, menos petróleo, los coches, construirlos mejor. Por eso yo tengo muy claro que un cambio en el tipo de suministro cambia también el tejido industrial y la forma en que vivimos. En el programa de la presidencia alemana del Consejo de la Unión Europea, del año 2020, era nuestra presidencia en el tiempo de COVID, bastante difícil, pero entonces la presidencia decía, por ejemplo, Europa tiene un profundo interés en un abastecimiento seguro y sostenible de gases neutros en carbono y preferentemente sin emisiones de carbono, como en particular hidrógeno a partir de energías renovables. Entonces, yo creo, en el año 2020 había mucha gente que ni siquiera tenían idea que era hidrógeno. Esto ha cambiado.
Claro está que la transición energética ha adquirido una mayor urgencia con los trágicos eventos del año 2022 y la agresión de Rusia contra Ucrania. Por eso es un punto importante de que tenemos que hablar. Quiero, por este primer punto, hablar un poco sobre el marco geopolítico de la transición energética. En segundo lugar, sobre la respuesta europea a la crisis económica causada por la guerra y por esta crisis. Y por último, sobre los avances y la política en el campo de energía de Europa. Nosotros, sin embargo, estamos en tiempos que son muy movidas. Se puede decir incluso que hemos pasado un annus horribilis para Europa. Es un poco más que un año ahora que el presidente ruso Putin trajo la guerra a Europa con su ataque a Ucrania. Y la ola de violencia que esta guerra conlleva afecta en primer lugar, por supuesto, a los ucranianos, a sus soldados y la población civil de Ucrania, pero sus consecuencias van mucho más allá. Tenemos más de 4 millones de personas desplazadas internamente y más de 8 millones de refugiados. Yo sé, de estos, 160.000 se encuentran en España. En Alemania ahora tenemos un poco más que 1 millón, en Polonia 1,5 millones, quizás más porque no todos se registran. Hay que imaginarse, esos son 12 millones de personas por una guerra de agresión. 12 millones es más o menos la población de Austria. Es una dimensión verdaderamente impresionante. Yo no hablo de las víctimas directamente, de las cifras, porque son muy inseguros, pero podemos contar que en la parte de Ucrania ya hay 100.000 personas que han perecido, que han muerto por consecuencias de la guerra, soldados y víctimas civiles. Y en la parte de Rusia, eso también, yo creo, no es sin importancia, se estima 200.000 soldados que han muerto en esta guerra. Globalmente, también tiene consecuencias graves. Millones de seres humanos están sufriendo hambre debido a la agresión. Y es justamente un esfuerzo de nosotros, de la comunidad europea, de la comunidad internacional, con la ayuda de Turquía y también, además, un esfuerzo de Ucrania de intentar reducir estos efectos, que son un punto muy importante si hablamos con países lejos del conflicto, ¿no? También es importante si queremos convencerles de que están con nosotros, que no perciben que la crisis alimentaria es una cosa que han causado las sanciones. Eso es absurdo, pero es un relato de estos que desafortunadamente con cierto éxito se ha publicado. Otra consecuencia para la Unión Europea y la alianza de la OTAN, la agresión representa un cambio de época, como lo ha dicho el canciller en su famoso discurso 2 días después de la agresión. Estamos en un tiempo de Zeitenwende. Esta agresión es un cambio de época. El orden de seguridad europeo posterior que hemos vivido, en la época de paz que hemos vivido después de la Guerra Fría, está en ruinas. Y tenemos que ver cómo vamos a tratar con esta crisis. Nuestro deseo es de una convivencia en una paz estable y duradera entre todos los pueblos europeos. Está ahora muy lejos, a causa de esta violación del derecho internacional por parte de Rusia. Su invasión de su vecino solamente se puede calificar de agresión imperialista, una palabra que es del siglo casi XIX o de la primera mitad. Yo no pensaba que sería necesario de pronunciar esta palabra otra vez. Me temo que esta guerra será larga y no soy la única que pienso esto.
El presidente Putin, según su último discurso, parece estar lejos de renunciar a sus objetivos de guerra. Y por ello, Ucrania no tiene otra posibilidad que seguir defendiéndose. Eso lo tenemos que tener muy claro, porque si Ucrania deja de luchar, ya no va a haber Ucrania. Y además consecuencias muy graves para todas sus élites, porque lo que pasaría una vez que si Rusia ocupa el territorio, yo creo que no tengo que explicarlo en detalle. Y nosotros, por nuestra parte, por eso debemos estar preparados para apoyar a Ucrania en este esfuerzo hasta cuando sea necesario, as long as it takes, tal como dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, durante su visita en Kiev. Este nuevo imperialismo ruso y sus consecuencias para la seguridad europea, por eso, cierto, debe ser nuestra mayor preocupación de momento. Pero no es la única en el nivel internacional. Nos preocupa mucho la rivalidad sistémica, cada vez más obvia entre países democráticos y países autoritarios. Esto ha hecho claro el ataque y sobre todo la consecuencia del cambio de política de Rusia sobre su suministro de gas, utilizando el suministro de gas como chantaje. Es algo que, bueno, ha pasado y nos deja pensar sobre todo nuestras dependencias, no solo la de Rusia. En este también tenemos que reflejar mucho sobre China, que es son dependencias mucho más complejas, que tienen aspectos de dependencia de materia prima, también de servicios, pero sobre todo también de mercado. Hay empresas que viven de los mercados chinos. Es algo de que tenemos que pensar. ¿Por qué no podemos decir, como hemos dicho durante muchos años, y he trabajado en China, que la dependencia es mutual y sirve para estabilizar las relaciones entre los países? Hemos visto con lo que ha pasado en Rusia que no tiene que ser así. Y si dependencias no son verdaderamente equilibrados, pero son finalmente de una parte a otra, simplemente se pueden utilizar para este chantaje. Aquí estamos en todo este debate de la soberanía europea, de la soberanía de nosotros, sea en el campo de energía, de esto hablamos, pero también de otros aspectos. Rechazamos la idea del decoupling, la desconexión. Necesitamos cooperación con países como China en cuestiones económicas globales como la biodiversidad y el cambio climático. No se trata de cortar todas las relaciones. Sin embargo, debemos evitar este tipo de dependencias a largo plazo y fortalecer la soberanía estratégica europea. En este contexto, para la Unión Europea es de suma importancia fortalecer los lazos con nuestros socios globales. Con eso me refiero, por supuesto, a los países de Latinoamérica, pero también de África y de Asia. La iniciativa Global Gateway de la Unión Europea es un buen ejemplo al respecto. Otro ejemplo puede ser quizás la cumbre del G7 celebrada en Elmau, Baviera, a la cual invitamos a Argentina, la India, Indonesia, Senegal y Sudáfrica. Esta cumbre fue una señal común de democracias fuertes que son conscientes de su responsabilidad global, tal como dijo el canciller Olaf Scholz. ¿Y ahora me permiten un poco de agua? Y me lleva a mi segundo punto, la gestión de la crisis económica. Sí, hay un relato que ya no me creo, y afortunadamente no creo que tengo buenos argumentos, es que las democracias son inferiores a los estados autoritarios de gestionar crisis y caos. Para mí el ejemplo más claro era el caso de la crisis del COVID.
que ha sido causado o que ocurrió en un país autoritario que no sabía manejarlo. Aunque inicialmente todo el mundo pensaba, oh, la China puede encerrar 9 millones de gente en sus casas, ¡qué poder! Pero finalmente hemos visto que el camino que hemos elegido nosotros es un camino en que cada país intentaba manejar los problemas, pero con la ayuda del conjunto y de la Unión Europea y también con las capacidades que tenemos en los países democráticos de tener una ciencia libre que desarrollaba soluciones. Yo creo que finalmente lo hemos manejado mucho mejor. Y no estoy totalmente pesimista que de esta crisis vamos a salir también bien. Pero déjame hablar. Los efectos económicos de la guerra imperialista del presidente Putin son graves, sobre todo por las dificultades en las cadenas de suministro en el sector energético. Aquí también hay un efecto que hay que ver. Muchas veces hay gente que piensa que todo es efecto de Ucrania. No, también salíamos justamente de la crisis de COVID y la crisis de COVID también ha causado una demanda excepcional en Estados Unidos. También es una parte del efecto de inflación que hemos visto y de escasez de suministros y de servicios. No solo es la Ucrania, pero tenemos estas preocupaciones y dificultades ahora todos los europeos y estamos todos en el mismo barco. Sin embargo, no hemos entrado en la grave recesión que algunos predijeron. Hemos superado bien esta primera fase de la crisis. A pesar de las circunstancias adversas de la economía europea, que justamente he mencionado, ha crecido en los últimos años y también en Alemania. Las previsiones de crecimiento para el año 23 se han corregido al alza. Me acuerdo en agosto hablaba yo siempre con los periodistas de que teníamos una recesión de casi 0,7%, pero no ocurrió así. ¿Por qué? Porque han resultado ser eficaces nuestras medidas para aliviar la carga de los ciudadanos y ciudadanas y de las empresas. La inflación la vemos decreciendo paulatinamente, también gracias a las medidas de los bancos centrales. En Alemania la producción industrial se ha mantenido estable durante los últimos meses, pese a todas las adversidades. Al igual que en España, hay incluso buenas noticias del mercado laboral y la estabilidad de los mercados laborales es remarcable en toda Europa. En contra de todas las previsiones, tenemos la cifra más alta de población ocupada que jamás hemos tenido en la historia de Alemania. Tenemos 45 millones que trabajan. Es una cifra enorme. Lo que más nos preocupaba en el año 2022 era el riesgo de una escasez energética y los elevados precios que ella conllevaba. Al final pudimos evitar la escasez con un gran esfuerzo de los gobiernos y las empresas, a pesar de que sufrimos una alza de precios considerable el verano pasado. En la costa norte de Alemania, en y hemos visto, entre tanto, que los precios están bajando de gas y de energía en los mercados internacionales, también en Europa y en Alemania. Creo que nadie pensó que cuando repentinamente dejó de llegar gas desde Rusia, sería posible que en tan poco tiempo seríamos capaces de solucionar el problema y dejáramos de depender del carbón y del petróleo ruso. Efectivamente, esto me ha sorprendido, aunque yo creo en las fuerzas que tenemos, siempre soy bastante optimista, pero tengo que decir que me sorprendió mucho la rapidez de respuesta que hemos conseguido. Hemos conseguido llenar los almacenes. Por ello, podíamos llevar a Alemania más gas desde Noruega, continuar importándolo también de los Países Bajos. Asimismo, conseguimos que nuestros puertos de Europa Occidental fueran capaces de suministrarnos gas.
También hemos tenido que reactivar 20 centrales de carbón para la producción de electricidad y mantener la actividad de 3 centrales nucleares. Claro, estos puntos han conllevado también mucha crítica y muchas preguntas, pero no queréis vosotros salir del carbón lo más rápido. No queréis, ¿por qué queréis parar la industria, las centrales nucleares? Nuestra respuesta es, nuestros objetivos siguen los mismos, ninguna duda, pero estamos en una crisis y en una crisis se necesita flexibilidad. Es efectivamente amargo para conseguir estos objetivos y quizás nos va a retrasar un poco, pero en esta fase, en agosto, donde teníamos verdaderamente una gran preocupación, si vamos a pasar un invierno muy frío, hemos visto la necesidad de alargar un poco los plazos, sea de las centrales nucleares, pero también de la producción de electricidad con carbón. Pero no obstante, los objetivos de la reconstrucción, del cambio, de la transformación del paisaje energético es nuestro objetivo, que es sin cambiar. En la costa norte de Alemania, en Wilhelmshaven, en Stade, Brunsbüttel, Lubmin, se crearon en poco tiempo y se siguen creando instalaciones de importación de gas licuado. Wilhelmshaven especialmente fue un récord. 200 días entre la decisión y la inauguración de una regasificadora flotante. Y hay que decir que en este punto yo tenía mucho escepticismo, porque yo conozco los caminos de la administración en Alemania, es que hemos tenido desde los años 90 la voluntad de reformar nuestros sistemas energéticos, pero los procesos administrativos han ralentado, yo creo, muchas veces los procesos, sea en la creación de parques eólicos por reglas que eran muy complicados, pero también para hacer algo como la creación de las instalaciones para la importación de gas licuado. En este contexto, valoramos de forma muy especial la experiencia y la cooperación con los socios y con las empresas españolas con raigambre en el País Vasco. Citaré solo 2 ejemplos de espíritu emprendedor y de ingeniería. SENER está llevando a cabo un proyecto insignia para el suministro energético de Alemania, a saber, la terminal terrestre de gas natural licuado de Brunsbüttel, a través de la que llegará GDL a Alemania a partir de 27. El otro ejemplo es Iberdrola. He hablado también con el señor Galán. Invierte en energía eólica marítima para Alemania. Se está llevando a cabo el proyecto Baltic Eagle a 30 kilómetros al norte de la isla Rügen, en las costas de Mecklemburgo-Pomerania Occidental, con una capacidad de 476 megavatios. Y así el nuevo parque eólico suministrará energía a casi 500.000 de hogares. Y va a aumentar aún más la cuota de energía renovable que tenemos en Alemania, que llega ahora casi 47%. Yo creo que estamos en una situación en que la crisis nos ha ayudado mucho a avanzar y a acelerar la transformación que hemos visto necesario desde hace ya décadas. En esto, como yo he dicho, estoy bastante contenta. Yo creo que la gestión de la crisis fue bastante exitosa. Sin embargo, la cuestión clave para el futuro es la siguiente. ¿Cómo reorganizamos el suministro de energía y cómo garantizamos la seguridad energética para toda la Europa? La seguridad de suministro de energía es una de las 3 dimensiones de una nueva política de refuerzo y estabilidad para Europa, junto con el refuerzo de nuestras capacidades de defensa y desarrollo de una base económica más sólida. Eso contiene la Declaración de Versalles del 10 de marzo 22. De cara al objetivo de la independencia energética, la Unión Europea está avanzando en diferentes líneas de actuación. Las líneas políticas destacadas son primero REPowerEU, el Pacto Verde Europeo
y en la COP28. Repower EU es el plan de la Comisión Europea para independizar a Europa de los combustibles fósiles y sobre todo de los combustibles fósiles rusos mucho antes de 2030. El plan establece varias medidas para reducir rápidamente la dependencia y adelantar la transición ecológica a través de medidas en 3 ámbitos: diversificación, ahorro y aceleración de la energía limpia. En cuanto al tercer ámbito, la energía limpia, España representa ya la vanguardia. Según El País del 20 de febrero, se están construyendo en España nada menos que 152 grandes parques solares y eólicos nuevos. Las inversiones en grandes proyectos de energías renovables confirman una dinámica extraordinaria que se puede observar casi físicamente de cada día. Para nosotros, para Alemania, es muy importante porque vemos que los problemas que tenemos en Alemania con algunas formas de la energía renovable es un poco nuestra escasez de espacio, ¿no? Y aquí en España, muchas de las cosas que se necesitan, España me parece absolutamente idónea como productor de energía renovable, sea eólico, sea solar, pero también de la H2. En este ámbito, la segunda medida es el pacto llamado Pacto Verde Europeo y juega un papel importante. El cambio climático y la degradación del medio ambiente son una amenaza existencial a la que se enfrenta Europa y finalmente el resto del mundo. Yo siempre estoy un poco escéptico, hay gente que dicen, ya, pero siempre había contaminación, esto es inevitable. Me parece un argumento que cuando argumentan contra el cambio de la transformación de la energía. Todavía existen gente que piensa que es una cosa de que no se fían, lo que me parece un poco raro. Estoy de acuerdo que a lo mejor el mundo no se va a hundir, pero las condiciones de vida, si seguimos con la producción de CO2 en la manera como lo hacemos ahora, además con una población mundial creciente ya con más de 8.000 millones, se van a notar. ¿Queremos dejar un planeta a nuestros hijos y nietos en este estado? Yo creo que no. Y para superar estos retos, el Pacto Verde Europeo transformará la Unión Europea en una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva, garantizando que han dejado de producirse emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050. El crecimiento económico está disociado del uso de recursos y que no haya personas ni lugares que se quedan atrás, que es un punto muy importante, que no tenemos regiones privilegiadas o que tenemos regiones que sufren los efectos climáticos de una forma brutal y muy dañada. Y luego hay el programa Fit for 55, yo creo que no lo he mencionado todavía. La Comisión Europea ha adaptado un conjunto de propuestas para adaptar las políticas de la Unión Europea en materia de clima, energía, transporte, fiscalidad, con el fin de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos unos 50% de aquí hasta 2030, en comparación con los niveles de 1990. Nosotros confiamos en que España, en la situación que está, liderará y finalizará las negociaciones para ese paquete de legislación Fit for 55 a lo largo de su presidencia de la Unión Europea este año. Y para ello le puedo asegurar, España puede contar con todo el apoyo de Alemania. La tercera dimensión que acabo de mencionar es la COP28. Asimismo, a nivel internacional, tras la conferencia COP27 en Sharm el Sheikh, ya se está preparando la COP28 en Dubái en noviembre.
Ya sea una responsable económica o un activista climático, un político experto en seguridad o una inversora, todos y todos debemos tener claro que el futuro son las energías renovables, ya se ha dicho antes, por cuestiones de costes medioambientales, de seguridad y porque a la larga prometen también, y es un punto muy importante, una mejor rentabilidad. Yo creo que el cambio, la transformación energética, ya no es una cosa de ideología, pero es ya cosa de negocio. El desafío empresarial correspondiente a estos esfuerzos políticos está claro. Al tiempo que manejan la transición ecológica, las empresas deben mantener su competitividad a nivel internacional y por ello su capacidad de crear también empleo y bienestar en el continente. Animamos a las empresas españolas y alemanas a colaborar en el desarrollo de tecnologías como el hidrógeno y amoníaco verdes y la economía circular. Varias de ellas ya están trabajando con relevantes instituciones científicas alemanas como el Centro Alemán de Investigaciones Aeroespaciales o el famoso Instituto Fraunhofer, que tiene un homólogo vasco, Tecnalia. Creemos que la tecnología y la industria son claves para el futuro verde de Europa. En todo ello, España es un socio estratégico para Alemania. Eso es lo que implica el plan de acción común que acordábamos los gobiernos en la cumbre hispano-alemana de A Coruña al día 5 de octubre en el año pasado. Y por ello el gobierno alemán apoya decididamente el proyecto de hidroducto H2Med de España, Francia y Portugal. Y también por ello nuestro Ministerio de Economía presentó una iniciativa por importe de 900 millones de euros para el desarrollo de mercados de hidrógeno. La iniciativa de Alemania H2 Global concitó mucha atención durante el Día de Hidrógeno celebrado en Madrid. Como ya he dicho, yo creo que en esta crisis causada por, primero, COVID, luego la agresión rusa y el cambio climático, estamos en un punto clave, pero no estoy para nada pesimista. Yo creo que hay razones para cierto optimismo. Un optimismo siempre con realismo, es importante. Los estimados representantes del tejido empresarial del País Vasco, señoras y señores, si miramos hacia el futuro de la Unión Europea, yo creo que hay varias razones que se pueden resumir en 3 palabras. La unidad es la más importante. Luego la solidaridad, porque sin solidaridad no vamos a crear unidad, no es posible. Y la última es la energía, o quizás más preciso, la soberanía sobre la energía. Empiezo con el ámbito de la energía. Todos los gobiernos europeos han tomado medidas excepcionales para mitigar los efectos de la guerra de Putin y nuestros esfuerzos conjuntos para estabilizar los mercados de la energía y para encontrar fuentes alternativas han demostrado que teníamos éxito. Hay que acordar quizás un hecho, que la Unión Europea se fundó sobre las bases de la energía, ¿no? La primera semilla fue la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, se acuerdan quizás algunos, la CECA, promovido por los franceses Robert Schuman y Jean Monnet, junto con Adenauer. El Tratado de París de 1951 le dio forma entre 6 estados, Francia, Alemania Occidental, Italia, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos. Hoy renovamos con renovables la energía de este núcleo de energía de la Unión Europea. La segunda razón para el optimismo, para mí, es la trayectoria de la solidaridad que tenemos en la Unión Europea. No nos olvidemos, hemos superado la pandemia del COVID, ya he hablado de esto, pero la hemos superado con una base de la solidaridad entre todos los Estados miembros de la Unión Europea, pero también de la Unión Europea con países terceros que no tenían las mismas posibilidades, por ejemplo, de conseguir vacunas. Hemos aprendido juntos que superar la crisis requiere inversiones.
Los fondos Next Generation EU están permitiendo desarrollar proyectos estratégicos y siguen apoyando la recuperación. 700.000 millones de euros es algo. La fuerza de este impulso económico para Europa continuará ampliándose durante los próximos años. Además, es un fuerte mensaje político de solidaridad y de cohesión. Mirando hacia adelante, estoy convencida de que en 2023 y más allá, España y Alemania, políticos, empresas, ingenieros, científicos, diplomáticos, vamos a seguir asegurando y defendiendo nuestros valores e intereses fundamentales. Y de esto, muy importante, es la unidad. Y sabemos que justamente la crisis que ha causado Putin nos ha ayudado mucho a unirnos más sobre lo que tenemos y queremos conseguir. Por eso la unidad para mí es el sine qua non para la superación de cada crisis. En Europa tenemos nuestros valores, tenemos que saber, tenemos la base económica, pero la tenemos para vivir nuestro estilo de vida con nuestros valores y intereses fundamentales que compartimos, que son seguridad y paz, una Europa próspera y fuerte, resiliente, soberana y una Europa preparada para el futuro. Trabajemos y vivamos todos según nuestro principio rector de la unidad, unidos en el interior, fuertes en el exterior. Y con eso, muchas gracias. Eskerrik asko. Muchas gracias. Muchas gracias, embajadora. Vamos ya con la parte final de este encuentro. Para ello doy la bienvenida a este escenario a mi compañero, jefe de Política y Economía del Correo, Adolfo Lorente. Bueno, egunon a todos, buenos días, embajadora. Uno siempre tiene la duda de si empezar por lo urgente o lo importante, pero bueno, en este caso creo que es bastante obvio que lo urgente y lo importante es lo mismo. Ha hablado mucho de la guerra. No le he visto muy optimista, sobre todo por el cuándo va a terminar. Tradúzcame ese pesimismo. ¿Cuándo va a terminar la guerra? ¿Esto va a ser una cosa larga? ¿Debemos asumir que esto va a durar mucho? ¿O cómo lo ve usted? Bueno, yo no soy profeta, pero la constelación que tenemos una Rusia que de momento no podía conseguir lo que quería conseguir, es que una acción rápida, pero como sabemos en otros casos en que Rusia ha interferido con sus vecinos, que se han creado esta situación de conflictos congelados. Yo creo que de un momento hay cierta tendencia de Rusia, como no tienen el poder de avanzar, esperando que se acaban un poco, o sea, las fuerzas ucranianas o también que el Occidente pierde interés en el conflicto. Yo el otro día en algún periódico, yo creo que era un italiano, he leído que, bueno, los italianos están ya cansados de la guerra. Yo no entiendo cómo los italianos o cualquier otro europeo puede ser cansado de una guerra que toca a los ucranianos. Por eso yo creo para nosotros es muy importante de no cansarnos de una guerra que para nosotros no nos toca de la misma manera como Ucrania, ¿no? Pero vamos a necesitar en Deutsch se dice einen langen Atem. Necesitamos bastante de paciencia y resiliencia, porque no sabemos qué curvas va a tomar esta situación, pero que no vamos a terminar Yo estoy muy pesimista que vamos a ver una fin de la guerra muy rápida, porque no veo dónde empezar un camino para cortarla. No lo veo. Se le iba a preguntar, tan importante es el cuándo como el cómo. Es decir, por ejemplo, con el Brexit, que fue otro hito muy importante para la Unión Europea, sí hubo una conjura de todos en la unidad de decir que el Brexit jamás iba a ser una historia de éxito, nunca se iba a vender. O sea, que alguien tenía que pagar por esto, ¿no? Es decir, la batalla del relato, ¿el fin de la guerra será pactado o no será? ¿O tiene que haber un vencedor y un vencido? ¿Europa puede permitirse que Putin gane esta guerra?
Bueno, yo creo que siempre hay que dejarlo claro lo que he dicho. Si esta agresión empezó ya mucho antes de 2022. Empezó ya en 2014 con la Crimea, luego las intervenciones en Donetsk. Hemos intentado pactar, hemos intentado y nuestro ahora presidente Steinmeier, entonces ministro de Asuntos Exteriores, ha hecho un esfuerzo excepcional de negociar una paz. Incluso los ucranianos, por ejemplo, los formatos Minsk, los formatos de la Normandía, estaban listos a negociar, pero no ha ayudado a impedir lo que luego pasó. Eso para mí es algo que me indica que si no haces verdaderamente una paz profunda que permite seguridad y la integridad del territorio ucraniano y garantizarlo, solo vamos de momento solo vamos a conseguir un paz, bueno, no una paz, pero quizás un conflicto congelado. Y eso no puede ser, lo hemos tenido ya desde hace 14, yo creo repetir esta experiencia sería falso. El otro punto es, ahora hay muchas voces que piden negociaciones. Primero, por supuesto, todo el mundo quiere acabar esta guerra lo más antes posible. Y hay una persona que lo podía conseguir, es Putin. Retirar las tropas, la guerra se acabó, ya estamos. Pero esto no va a ocurrir, lo sabemos. El discurso de Putin indica lo contrario, que no va a hacer esto. ¿De qué vamos a negociar? ¿De qué? ¿Qué es la masa? ¿De qué negociamos? Se necesita alguna voluntad de dos partes. Y Putin, si habla de negociaciones, hace una condición, y esta condición es ya el resultado de la guerra en su sentido. Es que eso no es una base para la negociación. Por eso yo veo muy, muy difícil, aunque de la parte incluso de los ucranianos, Zelensky lo dice, él ha presentado su plan, pero este plan empieza con la retirada de las tropas rusas y alguna señal se necesita de la voluntad de Rusia de retirarse. Ahora, como países, como Europa, nos estamos limitando a gestionar una crisis muy grave, deprisa y corriendo, pero como bien comentaba, esto viene de lejos. En 2014 pasó en Crimea, Europa miramos a otro lado, Putin siguió a lo suyo. Alemania, en concreto, sobre todo por su extrema dependencia energética de una persona como Putin, ha hecho autocrítica, es decir, sobre lo que se ha hecho estos años. Ahora estamos poniendo soluciones, pero se ha hecho autocrítica, es decir, se ha entonado el mea culpa de nos hemos equivocado. Sí, yo creo que se conoce, ¿no? Se sabe que Alemania, primero, 2 días después de la guerra, ha cambiado el rumbo completamente, 180 grados en su política de defensa, en su actitud con Rusia. Y lo ha dicho el mismo presidente Steinmeier, lo han dicho, incluso hoy justamente he leído que la parte más prorrusa de la SPD, que era el señor Mützenich, el diputado Mützenich, un importante político, experto en política exterior, que los socialdemócratas, he dicho que estamos repensando lo que hemos hecho. Yo creo que hay autocrítica y creo que es positiva que haya esto. Es importante que nadie intente tapar lo que había. Al mismo tiempo, tampoco digo que hemos cerrado los ojos. Yo he mencionado que hemos hecho esfuerzos diplomáticos intensos para salvar las crisis de 2014, pero hemos intentado con nuestro arsenal diplomático que finalmente resultaba que no era suficiente. Faltaba la voluntad también por parte de Rusia. Vamos a cambiar de tema. Lleva unos meses en el cargo como embajadora, como principal representante de Alemania en España. Llega a su despacho, se encuentra una serie de dosieres, abre el dosier Euskadi. ¿Qué se encuentra? Bueno, Euskadi, como he dicho, una región muy, muy interesante para Alemania también, porque hay mucha cooperación. Me acaban de explicar justamente antes en la sala ya algunos ejemplos. Hay una larga tradición y esto queremos, por supuesto, queremos seguir e intensificar.
Y yo creo que el País Vasco tiene un papel muy clave, sobre todo también en la pregunta de las redes, de las conexiones energéticas, como un ejemplo, para Europa y para Alemania. Teniendo en cuenta que la complacencia, digamos, es el gran peligro de las economías prósperas, como puede ser esta, ¿qué cree que puede mejorar Euskadi económicamente? No lo sé. ¿Cree que puede mejorar? ¿En qué se puede mejorar? Porque quizá viéndolo desde fuera es más fácil decir a otro que puede mejorar, porque igual viéndolo nosotros mismos... Bueno, me veo no tanto en la posición de dar, digamos, consejos, tampoco, como he dicho, es la primera vez y me gusta primero ver un poco cómo son las cosas. Pero todo lo que sé es lo que he mencionado, me parece una región que tiene una parte fuerte en visionar cómo va a ser un futuro y en reinventarse en este sentido. Y como vivimos en la época de transformaciones, de grandes transformaciones, yo creo que el País Vasco también puede servir como un ejemplo, también a otras regiones, que estas transformaciones, estas transiciones se pueden conseguir, aunque también con esfuerzo, con trabajo, con conexiones, aprendiendo mucho, mirando hacia dónde funciona, con muchos contactos, pero se pueden conseguir. Le he escuchado bastante optimista lo que es el diagnóstico económico. Alemania es el primer socio comercial del País Vasco, tanto en exportaciones como en importaciones. El último trimestre, según la agencia de Statis, ha sido negativo para Alemania. Se prevé que pueda haber recesión técnica ya en el primer trimestre. Tenemos que empezar a temblar porque siempre se dice que cuando Alemania estornuda, el resto nos viene amenaza de neumonía. No sé si tenemos que es algo pasajero, el mensaje es de tranquilidad, o la cosa está quizá peor de lo que nos cuentan. Creo que no, yo me acuerdo, bueno, yo soy un poco optimista quizás por personalidad, pero lo que estoy observando, y yo llegué en agosto, y las preocupaciones que teníamos entonces, una parte es suministro energético, el otro el desarrollo económico. Y yo he comentado, mi preocupación es también sobre este escenario de una recesión de casi 1% o más. No ha llegado nada de esto. No se han vaciado los almacenes, no hemos pasado el invierno frío. También teníamos suerte con el tiempo, pero finalmente se nota, por ejemplo, que hay una reducción de consumo de gas de 17%, que tampoco es nada, incluso en esto de los consumidores en general, pero también en el nivel industrial hay una cifra algo parecida, 19% de reducción de consumo. Esto ya me indica que estamos capaces de cambiar, que estamos capaces de adaptarnos y de tomar las y tener las conclusiones y tomar las medidas necesarias para que no pase el peor escenario. Quizás está bien de siempre, digamos, proyectar, y yo sé que Habeck lo ha hecho, el ministro Habeck, de proyectar en lo más negativo para aumentar el incentivo de trabajar en contra. Yo creo que esto en cierta medida nos ha pasado, hemos conseguido que la economía no se hundía, la industria alemana no se hundía. No hubo un efecto negativo como lo temían en España, porque cuando se hablaba de esto de la recesión en Alemania, evidentemente como Alemania es el gran peso en el centro de la Unión Europea, esto va a afectar a los demás. Pero finalmente no ocurrió así. Y lo que yo estoy observando es que hay efectos, digamos, si hay un país que va mejor, hay un país que quizás no tanto, pero finalmente en la Unión Europea yo veo que hay un poco de balances, ¿no? Que sobre todo entre España, Alemania, las cifras de España también son mucho mejor que se proyectaba en agosto, ¿no? Finalmente. Siendo optimistas, de las grandes crisis siempre surgen grandes oportunidades. El hidrógeno verde, España, por ejemplo, puede ser el gran suministrador Sí. de Europa. ¿El hidrógeno verde es una de estas
grandes oportunidades que surgen de esa aura de épica que siempre tiene Europa del ahora o nunca, porque sí, ahora es ahora o nunca, ¿no? El hidrógeno verde es la gran oportunidad para España como país, para Euskadi como comunidad, para subirse a este tren de la nueva época. Sí, he hablado del plan H2 global que hemos desarrollado incluso antes de la crisis rusa, ¿no? Por eso ya los alemanes hemos proyectado el H2 ya desde hace tiempo como una posibilidad de salir de determinadas dependencias. Y ahora estos planes tienen que realizarse y se ven mucho más concretos, aunque aquí queda mucho trabajo, sin ninguna duda, porque es un gas que es totalmente diferente de lo que teníamos hasta ahora, se produce de manera diferente, no tengo que explicarles, y tenemos que ver cómo lo suministramos de la mejor medida. Quizás se acuerdan de la discusión que hubo este verano también alrededor de la línea de lo que ahora se llama H2Med, antes era el MICAT, de transportar el hidrógeno, porque Francia tenía más bien la idea que el hidrógeno se produce donde se consuma, que no es falso, pero quizás no es el único método, y en Alemania, como ya tenemos esta densidad industrial, quizás es mejor producirlo en otro sitio y transportarlo. Pues yo creo en este punto, por eso también Scholz apoyó tanto el MidCat, y ahora, bueno, cuando hemos visto que con Francia necesitábamos otra solución, se ha desarrollado el proyecto H2Med, muy bien, pues vamos a apoyarlo, porque nosotros creemos que aunque hay varios métodos de consumir luego el H2Med, sea transportado o producido directamente en sitio. Se le iba a preguntar por este proyecto, porque es un proyecto que nace de la península, Portugal, socialdemócrata, España, socialista, Alemania ha empujado mucho, socialdemócrata, y está Macron. Digamos que no ve con muy buenos ojos un poco que España prospere. Lo vemos en temas como la alta velocidad, el tren de alta velocidad, y lo vemos en esto, ¿no? Un poco que siempre arrastra los pies porque no quiere dar esa ventana de oportunidad a la península ibérica para que no crezca ni de cara a Europa, ¿no? Alemania ha hecho mucha fuerza diplomática entre los dos países para que este proyecto sea realidad, y es decir, hay muy buena relación entre Sánchez y Olaf Scholz. Son dos grandes líderes socialdemócratas europeos. Este proyecto está blindado como países, como Estados miembros, o depende mucho también de los vaivenes políticos que puede haber por cambios políticos en los gobiernos. No, yo creo que ahora se va a desarrollar el proyecto porque hay un acuerdo que además incluye Portugal, también es muy importante. Yo creo que usted está insinuando un poco lo que son las relaciones Alemania, Francia, España. ¿Qué pasa con la relación Francia-alemana? ¿Qué pasa con Sánchez y Scholz? Son preguntas que muchas veces me hacen. Por supuesto, la relación entre políticos, la relación personal tiene un cierto efecto. Y si en el caso de Sánchez y Scholz son de la misma familia política, esto ayuda a entenderse bien, sin ninguna duda. Pero al mismo tiempo, yo estoy totalmente en contra de ver Europa como lo han visto, se ha visto en el siglo XX, sobre todo en la primera mitad, como digamos estados, cada uno buscando su sitio, cada uno buscando superioridad o haciendo alianzas para eso ya ha pasado. Europa es una red de estados que tienen. Cada estado puede tener relaciones y lo tiene con otro. Algunas relaciones más importantes, más pesados, otros menos, pero es una red. Y como vemos justamente en esta crisis, se desarrollan nuevas conexiones en diferentes campos, ahora en la energía y tal, y esto ayuda a, digamos, hacer esta red más densa. Y yo creo que es fatal pensar en las categorías del Estado nacional del siglo XIX. Eso yo creo que tenemos que superar. Es muy importante. Europa es justamente la idea de superar el nacionalismo que ha hecho tanto daño a
los estados y los ciudadanos europeos. Volviendo a los dosieres, se encuentra el dosier España, o le piden desde Berlín cómo está la situación en España. Alemania, un país que sabe hacer gobiernos de coalición, un gobierno en el que está ahora socialdemócratas, liberales y verdes, en el que los tres se pegan por ver quién quiere ir más a ayudar a Ucrania. Venimos de un gobierno de la gran coalición, en el que los dos grandes partidos del país se ponen de acuerdo a gobernar juntos. Explíquenos cómo se hace esto, porque aquí esto de que los dos grandes partidos se pongan de acuerdo en algo... Bueno, saben que tenemos una tradición de coaliciones. Yo creo que hay una cosa importante para que funcione una coalición. Y tenemos coaliciones que han funcionado bien y a unos que cada una tenía también un poco su crisis de vez en cuando, pero básicamente funciona. Yo creo que aquí hay, primero, lo importante es un respeto profundo por las instituciones democráticas. Por eso tiene que ser la base. La Constitución es la base en que nos movemos. Y luego encima de esto, nuevamente, y voy a hablar un poco de esta coalición que tenemos en concreto, pero nuevamente se acuerda un convenio, un contrato de coalición en que se discuten todos los puntos y cómo se van a tratar. Porque claro, son partidos con algunas ideas de vez en cuando bastante diferentes, pero tienen que ponerse de acuerdo qué son los temas que vamos a atacar, cuándo y con qué objetivos. Y tienen que ponerse de acuerdo. Y hay un convenio, está firmado. Y normalmente la coalición luego en los 4 años de su legislatura intenta den Koalitionsvertrag abarbeiten. Punto por punto se trabaja en el convenio de coalición, dice hemos hecho esto, hemos hecho esto, hemos hecho esto. Y eso básicamente funciona bien, aunque los convenios de coalición han sido muy diferentes. Yo creo que la Frau Merkel ha aprendido que su convenio con la FDP, con los liberales, ha sido demasiado grueso. Por eso esta coalición era muy difícil, porque no pensaron que estaban en la misma dirección, pero por los detalles luego se veía que no eran de la misma dirección. Por eso ella, en los próximos convenios, me acuerdo, que fueron muy detallados, muy detallados. Un programa muy claro del gobierno de legislación. En esta coalición, que han hecho también un convenio muy detallado, pero hay un problema, cambiado la situación mundial. Esto prácticamente después de pocas semanas se les ha cambiado muchas de las cosas que ya, o sea, que no tienen relevancia o no tienen la misma relevancia, o hay que tratarles de forma diferente. Yo creo que el ejemplo más claro es el presupuesto de defensa. Pero han logrado cambiarlo. Y volviendo aquí, usted como observadora internacional, un casco azul, ve el gobierno que más de coalición es un gobierno de colisión. ¿Cree que un gobierno se puede mantener así con disputas constantes en temas tan cruciales como es el apoyo a la guerra de Ucrania o no? Bueno, no es a mí de comentar sobre política interior de España, pero si hablamos un poco así de manera general, ya he explicado, yo creo que es importante que una coalición, primero, antes de formarse, habla sobre sus bases, cómo van a seguir. Y luego el convenio tiene que ser respetado, excepto hay que renegociarlo si hay cambios de hecho, que hacen algunos objetivos quizás ya no son de la misma, que ya no tienen la misma importancia. Eso es una cosa. La otra cosa es la forma de diálogo, la forma de discusión. Discusiones, somos demócratas. La discusión es el fondo de nuestros sistemas. El discurso público y las discusiones libres y de vez en cuando muy duros. Pero hay que respetar, yo creo siempre, el fondo de que he hablado, la Constitución, las bases de las instituciones, respetar las instituciones y también respetar, digamos, que si entro en un diálogo que es más bien insulta que diálogo, que voy a tirar el tejido para futuras discusiones. Eso de forma muy general. Usted ha sido cónsul también en Barcelona durante varios años. Su primer, misión en España fue cónsul de Barcelona.
Una Barcelona que no tuvo nada que ver en aquella época con la que luego fue, ni con la que ahora es. Otro de los dosieres importantes de la carpeta España, la clave es el procés. No sé cómo lo ve usted esta situación, si usted cree que el proceso ha muerto, como creen algunos, si creen que pueden reeditarse este asunto. Cuando le preguntan desde Berlín cómo está aquello, ¿usted Bueno, qué les como dice? ya he dicho, no es a mí de comentar sobre la política interior y las decisiones del gobierno. Otra vez de una manera muy generalizada, yo creo que sin un proceso político no vamos a avanzar en asuntos como sea en Escocia, sea aquí. Es que se necesitan procesos. Si este proceso en concreto, ¿dónde está? Esto tiene que decidir los gobiernos, los responsables en los gobiernos. Pero sí, siempre ha contado el Gobierno de España con el apoyo del Gobierno de Alemania, con el Gobierno de la Unión Europea. Llegado el momento, el apoyo sigue siendo el mismo, nada cambiará. Eso no he entendido. No, que en los momentos más álgidos de la crisis, Sí. el Gobierno de España siempre ha contado con el apoyo del Bueno, Gobierno de Alemania. nosotros yo creo que es muy claro que apoyamos toda la solución en base de la Constitución española. Eso yo creo es la... Le iba a preguntar, y vamos terminando, una cuestión clave para salir de la crisis son los famosos fondos europeos. Los fondos europeos son un hito muy importante desde el punto de vista incluso técnico, porque es la primera vez que Europa como tal emite deuda soberana. Es decir, algo que Alemania, por ejemplo, los halcones, ¿no?, de la Unión Europea siempre se habían negado, pero este paso, Países Bajos, Alemania, se dio el paso de mutualizar la deuda, de salir al mercado y poner el membrete europeo. Una de las cosas difíciles de explicar es que no podemos gastar la cantidad de dinero que nos está llegando. Es decir, Alemania estaría abierta a la posibilidad de ampliar los plazos para que estos fondos europeos pudieran gastarse durante más tiempo o incluso seguir con esta fórmula de mutualizar deuda y salir al mercado conjuntamente para poder salir de la crisis de forma mejor y de forma quizá más unida, como hablaba antes, porque la unidad también es parte de la solidaridad. Bueno, estas cosas se negocian en los diferentes consejos y formatos de Bruselas y no puedo avanzar donde vamos a llegar. Lo que se ha visto efectivamente, España, especialmente España, ha presentado muy rápidamente un plan impresionante y de esto también se han concedido una gran parte de dinero del Next Generation EU. Y ahora vemos, y yo he hablado con muchos expertos en el gobierno, que efectivamente es muy difícil suministrar este dinero, es administrarlo de forma bien. Yo creo que una cosa importante es que pensamos en el futuro más sobre cómo son los procesos, donde podemos acelerar. Yo sé, por ejemplo, los americanos con el IRA, la mayor parte es que simplemente no piden tantos impuestos. Este dinero no está en la mesa, pero hay reducciones de impuestos, que es mucho más fácil administrar. Esto hay que encontrarlo. Si esto llega con los plazos, es importante que ahora hacemos todo el esfuerzo de utilizar este dinero en la manera como está pensando. Y yo veo a España aquí en un buen camino. Que los procesos administrativos son difíciles, lo sabemos, y yo creo que trabajamos todo en ello. Pues muy bien, embajadora. Muchísimas gracias, Danke. Gracias a todos por la asistencia, a los espectadores del correo.com que nos han seguido. Nada, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias por su atención.